Ok, ya. Hermanos, perdón, ¿pueden pasar los jóvenes a su clase? Dice la palabra del Señor, Lucas 24, vamos a leer ahorita del 1 al 5, hermanos. Dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor, del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en nuestro lugar, hermanos. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, hermano, que Dios tome el control. Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tus misericordias, Señor. Y gracias, Padre mío, Dios, porque hoy, Dios, festejamos, mi Señor Jesucristo, Dios, tu resurrección, después de haber pasado por el Calvario, Padre mío, Señor, por haber dado ese pago en la cruz del Calvario, Señor. Hoy, Dios mío, Señor, hacemos un recordatorio, Padre mío, Dios, de esta nuestra Pascua, Señor, de este tiempo, Padre mío, Señor, en el cual nosotros estamos agradecidos, Señor, porque a través, Dios, de ese sacrificio, a través de esa resurrección, Dios, tú nos llevaste contigo, Señor. Muchas gracias, mi Señor. Gracias. Prepara el corazón de mis hermanos, Señor. Prepara en esta hora esta palabra, Dios. Y que en esta hora venga a romper, Dios, cadenas, Señor. Que venga a romper, Dios mío, Dios, toda aquella atadura, Padre mío, demoníaca, Señor. Toda aquella atadura, Señor, que esclaviza la mente de nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo te rogamos, Señor, que tú nos des la victoria, mi Señor. Gracias, mi Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, por mi vida, Dios, te rogamos, Señor, que tú nos ministres, Señor, que sea tu palabra, Dios, la que nos ministre en esta hora, Dios. En el nombre de Jesús, amén, Señor Jesús. Amén, Padre eterno, Dios. Amén, Señor. Amén, hermanos. Tomen su lugar, hermanos, y vamos a comenzar. Y bueno, ya ven ahorita todos los niños, hermano, que estaban aquí, ¿a poco no se veían muy bonitos, hermosos, se veían, o sea, tiernos? Ellos son tierras frescas, hermano, que ahorita se les está sembrando, se les está cultivando en la palabra del Señor, hermanos. Así como ellos, que estaban acá al frente, así como cada uno de ustedes, hermanos, que están ahí sentados, así como yo que estoy aquí al frente, hermano, nosotros somos el fruto de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, hermanos. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, hermanos, Él ya veía de lejos esto. La omnisciencia de Dios, hermano, Él ya veía que un día íbamos a estar sentados en un lugar como este. Él veía que un día, tal vez cada uno de nosotros donde estuviéramos, nos íbamos a arrepentir y necesitábamos esa entrada al cielo, hermanos. Necesitábamos que fuéramos lavados de nuestros pecados, hermanos. Y hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sin antes dar leer algunos dos versículos que hablan acerca de exactamente de cuando Él, dejó el Espíritu, cuando el Espíritu le dejó en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Y bueno, traigo nada más 3 puntos, hermano. El primer punto es: Jesús muere en la cruz del Calvario, donde vamos a ver esos versículos. Después vamos a hablar un poco acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesús y vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo un poco, hermanos, allí en Mateo 24. Y ya por último, hermanos, los beneficios principales para nosotros de su resurrección. Y ahí vamos a ver qué beneficios hay para nosotros, hermano. 3 puntos muy importantes, 3 consecuencias, entre otras, pero vamos a ver las más principales, que fue lo que pasó en nuestras vidas después de la muerte de Jesús en la cruz y de su resurrección. Amén, hermanos. ¿Qué te parece si vamos primero a Isaías? Vamos a Isaías 53, hermano. Ahorita en la alabanza nos hablaba un poco acerca del Calvario que murió Jesucristo. A través de los cantos, hermano, nos hablaba acerca de lo que Él padeció. A través de las partes de la Biblia que nos hablaba el hermano en Salmos, ahí nos hablaba acerca de su padecimiento, cómo fue su proceso, hermano, de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vamos a leer un poco acerca de esta profecía.
En Isaías, que muchos judíos que lo esperaban en ese tiempo, hermano, estaban con estas profecías y ellos decían, ya se va a cumplir la profecía. Y estas eran las profecías, hermano, que ellos tenían la esperanza de que esto algún día se tendría que cumplir. Y estaban viendo que ya se estaba cumpliendo, hermanos. Vamos ahí en 53, 1, dice la palabra del Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo, para que le deseemos. En el 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice en el 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Amén, hermanos. Fíjate que aquí es una profecía, como ya estaba escrito, hermanos, de lo que iba a padecer nuestro Señor Jesucristo, y que era necesario que Él pasara por ese proceso. Y vamos al libro de Lucas 23. Lucas 23, versículo 44, y vamos a leer al 46, hermanos. Dice la palabra del Señor en el 44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. En el 45, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. En el 46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y ahí nos estamos dando cuenta, hermanos, cómo por un lado estaba la profecía en el libro de Isaías, y cómo en el libro de Lucas y en los 4 evangelios se narra, hermano, el momento donde Jesús había de cumplir esa profecía por nosotros. Y hasta ahí vemos nosotros, hermano, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de Mateo para buscar otra cita. Libro de Mateo 27. Vamos a buscar el versículo 45. Y me va siguiendo con su mirada, hermanos. Dice la palabra del Señor: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. En el 51 dice la palabra: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. En el 54 dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús
visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y aquí nos estamos dando cuenta, hermanos, en otra parte de otro evangelio, cómo narra, ¿no?, acerca de ese momento en el cual Jesús expira, en el cual en ese momento Jesús muere en la cruz del Calvario, y cómo es de que en ese momento se cumple la profecía que ya venía escrita desde antes, desde el libro de Isaías. Y no solo es en el libro de Isaías, hermano, hay diferentes profecías que vienen desde Moisés, porque de hecho cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, hermanos, ellos celebran una Pascua, hermanos, una Pascua. Y esa Pascua que celebran los judíos, hermano, es por su salida que tuvieron del pueblo de Israel, hermano, de la libertad que Dios les estaba dando. Estaban en Egipto esclavizados, y Dios viene y por obra poderosa, por mano poderosa de Él, viene y los libra y abre el mar, hermanos, y los pasa por en medio. Entonces, antes de eso, en una noche cuando pasó el ángel, ¿se acuerdan, no? Aquella vez cuando murieron los primogénitos, cómo es de que Dios les manda que hagan la Pascua, cómo es de que comen los panes sin levadura, cómo es de que matan un cordero, cómo es de que ponen en los dinteles de las puertas para que cuando pasara el ángel de la muerte no matara a los primogénitos del pueblo de Israel. Y cómo es de que todo eso hecho, hermano, es la Pascua. Y cuando ellos salen del pueblo de Egipto, de allá de Egipto, Dios les dice que conmemoren esa fiesta, que lo hicieran cada que se acercara la fecha, que lo hicieran en esa fecha, como haciendo un recordatorio de lo que Dios había hecho en Egipto. Y para nosotros, hermano, como iglesia, es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos celebrando hoy la Pascua, hermano, nuestra libertad, que Dios un día vino a cumplir en la cruz del Calvario. Por eso es de que nosotros un día como hoy, así como un día en Navidad celebramos su nacimiento, nosotros un día como hoy celebramos en esta semana la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Y así como ellos lo vienen haciendo los judíos bajo la ley, nosotros lo hacemos bajo la gracia, hermanos. Amén. Vamos a pasar ahora sí a la resurrección. Esto nada más era como un paneo, hermanos, acerca de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Vamos a pasar al punto número 2, que es la resurrección, hermano, que es la fiesta, o se puede decir lo que conmemoramos un día como hoy, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos al libro de Lucas, ahí donde estábamos, 24, y vamos a darle otra vez lectura. Vamos a leer 24 del 1 al 7, cómo es de que llegan aquí estas mujeres, hermano, y no encuentran el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, dice, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? O sea, estas mujeres, hermano, se habían olvidado por un momento de lo que ya Jesús les venía hablando en el camino, porque Jesús, mientras Él venía caminando con ellos, los venía adoctrinando, les venía dando hablando del cielo y todo lo que había de venir, entre toda la palabra del Señor que Dios les daba en ese tiempo, en ese recorrido por 3 años y medio, Jesús también les venía diciendo, hermanos, que había tenido que pasar eso. Ahorita vamos a ver algunas citas bíblicas de eso. Pero por un momento, hermanos, entre el dolor, entre la aflicción, entre todo el asedio de los romanos, entre todo lo que estaban pasando en ese tiempo, hermanos, se les olvidó por un momento la promesa. Se les olvidaron las profecías, que era necesario que Él pasara por eso. Pero como humanos, Dios lo entiende, hermanos. Como humanos, el Señor nos comprende de que a veces el dolor hace por un momento que se nos olviden esas promesas de parte del Señor. Y como humanos, en nuestra debilidad, así suele pasar, hermanos. Amén. Por eso es importante que siempre nos estemos consolando unos con otros, hermano. Siempre recordándonos las promesas de Dios, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. ¿Para qué? Para animarnos unos con otros, hermanos. Para que no pase ese tipo de situaciones. Y fíjense, aquí en Mateo 16, 21, hermanos,
Dice la palabra del Señor: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Por qué te leo esto, hermano? Porque aquí en el 6 dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que dicen estos personajes, le dicen a las mujeres, dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y si hay algo de lo que Jesús siempre hablaba, hermanos, entre todo lo que les enseñaba era de esto. Y por eso es de que dice la palabra del Señor aquí en 16:21 de Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar a tercer día. Ahí en el libro de Marcos, hermano, 8:31, dice la palabra del Señor, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Nos damos cuenta? Estaban las profecías por un lado. Era Jesús hablándoles en el camino, en su trayecto, en la experiencia que tuvieron con Él durante esos años, hablándoles, diciéndoles que era necesario que esto pasara. Y cuando pasó, hermano, de repente en un momento la aflicción logró cubrir sus corazones, y cómo es de que se olvidaron por un momento de las promesas de nuestro Señor. Fíjate, en Mateo 20, del 17 al 19, hermanos, si quieren buscarlo. Dice la palabra del Señor ayer, Mateo 20, del 17 al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, en el 18 dice la palabra del Señor, he aquí subimos a Jerusalén. O sea, Jesucristo le estaba hablando a los discípulos, les estaba diciendo, vamos a subir a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre, que nosotros sabemos que es Él, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. O sea, en ese momento Él les estaba diciendo nuestro Señor Jesús a los apóstoles, a los discípulos, que había de ser entregado en Jerusalén a sus enemigos. Y en el 19 dice, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y aquí era donde se iba a cumplir la profecía. Amén, hermanos. Vamos a regresarnos ahí a Lucas 24. Y vamos a leer del 8 al 12. Dice la palabra del Señor, seguimos la historia con esos personajes, estas mujeres. Dice en el 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿De qué se acordaron, hermano? De lo que acabamos de leer ahorita en versículos anteriores en los evangelios, cuando Jesús estaba con ellos, que les decía, es necesario que esto pase. Entonces en ese momento estas mujeres, hermano, dice la palabra, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo de sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas. Fíjense nada más, hermanos. Por un momento estas mujeres, al momento se les olvidó y estaban llorando, diciendo, ¿dónde está el cuerpo de nuestro maestro? Hay 2 varones en ese lugar y le dice, no se acuerdan de lo que él había dicho viniendo desde Galilea. Y entonces en esos momentos, fíjate, los hombres les hacen recordar las palabras, porque es importante que entre nosotros, hermano, nos estemos animando, porque a veces viene un poquito de prueba y se nos olvida un poco lo que Dios, la esperanza en Dios. Y así como estos hombres les recordaron a ellos, a las mujeres recuerdan y dicen, oh, sí lo recordamos. Entonces, ¿qué pasa en ese momento, hermanos? Hay paz en su corazón. Cuando dice, sí lo recordamos, en ese momento entra una tranquilidad. ¿Y qué pasa cuando ellas vienen bien animadas con los apóstoles? ¿Cómo los encuentran? Mas a ellos les parecían locura, pero dice, era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo, eran las mujeres que fueron al sepulcro, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Nos damos cuenta? No las creían en ese momento. Pero levantándose Pedro, dice, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos
y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Nos damos cuenta? Cómo hay veces, hay tiempos que nosotros entramos un poquito a la incredulidad, pero cómo es necesario que nosotros seamos animados, que nos recuerden las promesas de Dios, que nos recuerden la esperanza que tenemos en Jesucristo. Y dice la palabra del Señor en el camino. Además, vamos a seguir leyendo ahí en Lucas, hermanos. Vamos ahí como vamos en el versículo 13 y vamos a ver cómo Jesucristo, hermanos, se les aparece a dos de sus discípulos. Como nuestro Señor Jesús. Vamos a 13 y yo te voy dirigiendo tú me vas nada más con tu Biblia, tu mirada en tu Biblia, yo te voy dirigiendo. Dice la palabra del Señor, y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. En el 15 dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. En el 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. En el 17, y les dijo, ¿qué platicas con estas que tenéis entre vosotros? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Nos damos cuenta de esos dos discípulos, hermanos, que también andaban tristes, andaban cabizbajos, tal vez dijeron, no pasó nada, fue un profeta más, se fue nuestro Señor, se fue nuestro Maestro, se fue el que nos prometió, nos dio promesas de establecer un reino, el reino de Jerusalén. Cuando hacemos un recuento anterior a los reinos, nos damos cuenta que Jerusalén y los reinos del norte padecían mucho por los reyes, hermanos, porque según el corazón del rey, era lo que iba a haber en ese tiempo de ese reinado. Si el corazón del rey era maligno, les esperaba tribulación, les esperaba maldición al pueblo. Pero si el rey era justo, era piadoso y buscaba la presencia de Dios, les esperaban largos días y años de abundancia, de bendición de parte de Dios. Y ellos, los discípulos, estaban esperando que Jesús derrotara a los romanos, que derrotara a los enemigos que los aprisionaban para darles libertad y que se estableciera como un rey al estilo de David. Y por un momento se les olvidó todo esto, que Jesús no iba a ser lo mismo como venían teniendo reyes los judíos, sino que este reino iba a ser un reino eterno establecido de diferente manera. Y esto era a través de la cruz del Calvario y de su resurrección. Amén, hermanos. Entonces vemos aquí estos dos discípulos, hermanos, que estaban tristes. Y fíjate, estaban tristes, hermano, por el camino, lamentándose tal vez, llorando. Pero fíjate cómo es de que mismo Jesús viene y les da palabra. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? O sea, ¿qué cosas son aquellas que han pasado? Porque le dicen, tú eres el único extranjero que no sabe lo que ha pasado. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Fíjate cómo lo expresaban a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él, fíjense, era el que había de redimir a Israel. ¿Nos damos cuenta de la incredulidad que había en el corazón de estos hombres, hermano? O sea, nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a todo Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. A lo mejor falleció y dijeron, no resucitó, primer día. Segundo día, no resucitó. Tercer día ya estaban desanimados completamente, pensando que a lo mejor fue un profeta más. Que a lo mejor fue un profeta como Isaías, como Elías, como Moisés. Que Moisés, que decía nosotros, o como Abraham, cuando decían los discípulos, nosotros somos de vuestro padre Abraham. Que lo tenían en gran honra por ser uno de los patriarcas. Y así tenían a Jesús, hermano, por un momento. Hasta que Jesús ya intervino y cómo es de que Él obra y les abre el entendimiento. Dice en el 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y eso ya lo leímos ahorita anterior, que fueron las mujeres que fueron al sepulcro y también se pusieron tristes. Y en el 24 dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho,
pero a él no le vieron. Y en el 25, entonces él les dijo, fíjate lo que les dice Jesucristo, hermanos. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Nos damos cuenta? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iba y él hizo como que iba más lejos. Pero fíjate en el 27, y comenzando desde Moisés, o sea, Jesucristo, hermano, empezó a tener un diálogo con ellos, comenzándoles a abrir las escrituras. Desde Moisés, que ya estaba escrito las profecías, dice, y siguiendo por todos los profetas, hermano, por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que había, dice, lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba muy lejos en el 29, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. En el 30 dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y en el 31 miren lo que dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció en su vista en ese momento, hermanos. Y en el 32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. En el 34 que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Amén, hermanos. ¿Qué le parece si vamos al libro de Juan 20? Vamos a, antes, ahí deja esa cita bíblica, hermano, te voy a leer antes, vamos a continuar en Lucas del 36 al 49, vamos a leer esta parte de Lucas porque aquí es cuando Jesucristo se aparece a los discípulos, después de que se aparece a aquellos dos personajes, hermanos, se aparece a todos los demás discípulos. Vamos al versículo 36, ahí como venimos a Lucas 24, y ahorita esa cita bíblica le damos lectura en el siguiente. Dice la palabra del Señor, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Imagínate, después de estar tristes, hermano, después de haber visto todo lo que miraron, por haber pasado por ese proceso de persecución, ¿cómo es de que Jesucristo viene, se aparece a algunos, y cómo es de que viene, y ahí en ese momento entonces ellos, en el momento donde están, dicen que estaban cerradas las puertas, hay otra parte en la Biblia y dice que Él se aparece en medio de ellos. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y Jesucristo en ese momento, hermano, lo que está haciendo ya es confirmando. Le está diciendo a los discípulos, a los apóstoles, no tengan miedo. Las profecías se tenían que cumplir, lo que yo les venía diciendo en el camino se tenía que cumplir, y aquí estoy, ya pasé. Y entonces les muestran las heridas de sus manos, les muestran las heridas de sus pies, de su costado, hermanos. Entonces en ese momento ellos, ¿qué es lo que pasa en sus vidas? Al tener ese encuentro con Cristo en ese momento, al tener en ese momento Jesús mismo confirmándole lo que había de ser, en ese momento hay paz en su corazón, hermanos. En ese momento se regocijan. Y dice la palabra del Señor en el versículo 40, y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y cómo todavía ellos de gozo no lo creían, hermanos, no lo creían y estaban maravillados, y les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Fíjate cómo ellos estaban llenos de gozo, hermano. ¿Cómo da un cambio radical, no? ¿Cómo da un cambio radical esto? Que están por un momento tristes, agobiados, desconfiando, en incredulidad. Y como en ese momento, cuando Jesús viene y se les muestra, en ese momento cambia todo y hay gozo en el corazón, hermanos. La importancia, hermanos, de buscar a nuestro Señor Jesucristo a través de las Escrituras.
Porque Jesús es el único que nos puede dar ese gozo, hermanos. Amén. Jesús es el único que puede hacer eso, así como lo hizo con ellos, que poco a poco fue teniendo pequeños encuentros. Y cómo es de que después de que tenían ese encuentro, cambiaba en su corazón. Cambiaba su corazón, había gozo, había esperanza, y se acordaban de las promesas de Él, el tiempo que caminaron con Él, todo lo que pasó, y ya se les olvidó por un momento el dolor que pasaron durante esos días anteriores, hermano, porque fue bien terrible, hermanos, porque no solo fue Jesús que lo crucificaron, sino que hubo una persecución con sus discípulos. Ahí tenemos a Pedro, ¿no?, que hasta lo negó por miedo, por temor, porque le dio terror en ese momento. Entonces ese terror lo invadió, lo abrazó y no lo dejó, hermanos. ¿Nos damos cuenta? Entonces, como es importante nosotros siempre buscar la presencia de Dios, buscar la paz en la presencia de Dios, hermano. Y también estarnos animando unos a otros, eso es muy importante. Dice, entonces le dieron parte, cuando Jesús les dice, ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. En el 44 les dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. ¿Se dan cuenta? Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Y aquí Jesús una vez más está confirmando, hermanos, que todo estaba escrito, que era necesario que Él muriera en la cruz del Calvario, que era necesario que Él pasara ese proceso. Amén. Y que era necesario que Él resucitara, hermanos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Quién les abrió el entendimiento, hermanos? ¿Y cuándo viene esa abertura de nuestro entendimiento? Cuando nacemos de nuevo. Cuando recibimos el Espíritu del Señor. Cuando somos renovados en el Espíritu, hermano. Pero mientras Jesús no haga esa renovación en nuestro espíritu, hermano, en nuestra vida muerta, no podemos tener claridad en las Escrituras. Y andamos por la vida todo el tiempo dolidos, todo el tiempo enfocándonos en otras cosas que no tienen nada que ver con la vida eterna. Jesús dijo, haced tesoros en los cielos. Pero nosotros a veces estamos tan metidos y tan entretenidos en cosas terrenales, hermano, que pasamos de vista eso. Y se nos pasa completamente. Entonces, cuando nosotros nos metemos en eso, no tomamos en serio que Jesucristo padeció en la cruz del Calvario por nosotros, y se nos hace un juego, se nos hace como que, no tiene importancia. Voy a la iglesia porque ahí tengo mis mejores amigos. Voy a la iglesia porque ahí me siento bien. Para calmar, a veces hasta para calmar esa voz interior, nada más para calmar la conciencia, hermanos, pero no se hace a veces por convicción. Un día como hoy es muy importante, hermanos, porque un día como hoy Jesucristo resucitó. Un día como hoy se conmemora, hermanos, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dio mucho ejemplo durante sus 3 años, hermano. No está escrito lo que vivió más atrás, pero Él dice en la Biblia que fue sin pecado. Fue un hijo obediente, un hijo que se sujetó a sus padres, un trabajador que honraba a sus jefes. Jesucristo tuvo una vida, hermano, perfecta. Y esa vida perfecta, hermano, es imposible que nosotros la llevemos. Nunca vamos a llegar a la perfección. O sea, tratamos y luchamos todos los días en nuestro Señor Jesús, pero esa perfección va a ser alcanzada hasta que seamos completamente transformados a la imagen del cuerpo mismo de Jesucristo. Cuando sea ese día del arrebatamiento, cuando sea el día que Dios nos llame a cuentas antes del arrebatamiento. Muchos tal vez nos vayamos en el arrebatamiento, pero otros nos iremos antes. Hermano. Vamos al 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día, en el 47, y que se predicase. Fíjate el propósito, hermano, el propósito de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. ¿El arrepentimiento de qué, hermanos? De nuestra vida vana. La palabra del Señor dice en Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron, todos, hermano, no hay nadie que no haya pecado. El único que anduvo en esta tierra sin pecado fue nuestro Señor Jesús, que fue el Cordero inmolado y que porque no pecó, fue un sacrificio perfecto delante de Dios. Amén, hermanos. Pero todos nosotros pecamos. ¿Qué fue lo que nos perdonó? ¿Qué es lo que se predica en estos días? ¿Qué es lo que se predica? Lo que tiene que ver con este día de la resurrección. Dice, y que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados.
Una cosa es que yo me arrepienta y le pido perdón al Señor. Y ya el Señor, al dar su vida en la cruz, hermano, en ese momento Él ya nos está perdonando. O sea, en la cruz del Calvario, Jesús estaba cubriendo todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, hermano. El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ahí empezaba, hermanos. Ese fue el propósito por el cual Jesús resucitó, para que predicáramos el Evangelio. ¿Y cómo es de que desde ahí empezaba la travesía de todos, hermano, hasta nuestros días? ¿Qué estamos haciendo hoy, hermanos? Predicando el Evangelio. ¿Qué haces tú con tus familias cuando le hablas y les compartes de Cristo? Le estás predicando el Evangelio. Ese fue el propósito por el cual Jesús murió en la cruz del Calvario, hermanos. No para tener casas, no para tener carros, no para llevar una vida donde me voy de lujo, me voy de viajes y estar presumiendo viajes y dinero y estatus social. Por eso no murió Jesús, hermanos. Jesús murió para que nosotros predicamos el Evangelio, nos salvara, nos diera vida eterna. Por eso murió Jesús en la cruz del Calvario, hermanos. Amén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Quiénes? Los discípulos, los apóstoles. ¿Quiénes eran ellos? Los que caminaron con Jesús, los que le creyeron, los que abrazaron la promesa de Jesús, los que estuvieron con Él 3 años y medio aproximadamente. Ellos fueron los que creyeron y vosotros sois testigos. Ellos fueron los testigos palpables. Ya después viene, más adelantito vamos a ver, Pablo, ¿no? Que también a Pablo se le apareció. Cómo él fue testigo y cómo Pablo también caminó con Dios, ya no cuando Jesús estuvo aquí entre los apóstoles, pero sí después tuvo una relación con Dios que hasta fue llevado hasta el tercer cielo, hermanos. ¿Nos damos cuenta? En el 49 dice la palabra del Señor: y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, su resurrección, era para que predicáramos el Evangelio, pero no podemos irnos a predicar nada más así, hermano. Necesitamos el nuevo nacimiento, necesitamos el Espíritu Santo del Señor para nosotros poder hacer frente, hermano. Porque si vamos solos, el Satanás nos hace pedazos, hermano. Satanás nos hace pedazos. Entonces necesitamos a fuerzas el Espíritu Santo, hermano, de Dios, el poder que desciende de lo alto. Ese fue el propósito de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y de ahí se desprenden muchas cosas, hay añadiduras. A lo mejor Dios ya te salvó, ya te rescató, ya te dio esa vida nueva. ¿Y qué viene como consecuencia, hermano? ¿Qué añadiduras vienen? Pues bendición económica, bendición, pero nunca poner nuestra confianza en lo material ni en nada fuera de Dios, que a veces cometemos ese error. Entonces siempre regresar, hermano, a la cruz de Cristo, siempre regresar a ese momento, comprender por qué Jesús dio su vida en la cruz del Calvario, por qué resucitó. Eso es importante. Por eso es que un día como hoy, hermano, festejamos esto, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, vamos a ver, ahora sí, vamos al libro de Juan 20. Porque anteriormente vimos cómo se le apareció a las mujeres, y esto lo narra Juan, hermanos. Nomás lo encontré en el Evangelio de Juan. La manera específica cómo se le aparece a María Magdalena. Y de hecho hasta viene como subtítulo ahí en la Biblia, Jesús aparece a María, ¿no? Magdalena. Y lo quise decir, hermanos, para leerlo también, cómo es ese momento específico que Jesús hace su aparición con ella. Dice 20, vamos a leer del 11 al 18. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, desde el cuerpo de Jesús, dice, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo la mujer: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. En el 14, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. En el 15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Y en el momento que le dice María, dice que ella se volvió, dice, volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. ¿Nos damos cuenta?
En el momento que Jesucristo abrió sus labios y le dijo María, en ese momento, hermano, en ese momento María, fueron abiertos sus ojos y se dio cuenta quién estaba delante de ella. Es ese milagro que Dios hace, hermanos. Porque muchas veces a lo mejor hemos dicho, oh, yo creo en Jesús. Pero a veces ese yo creo en Jesús, hermanos, es ese Jesús que no viene, esa declaración no viene de un corazón convertido. ¿Nos damos cuenta? María en ese momento, cuando le dice a Jesús, María en ese momento dice que se fueron abiertos sus ojos. También cuando estuvo con los otros discípulos dice que en el momento que partió el pan, les dio y comieron, dice que en ese momento también fueron abiertos sus ojos. ¿Cuándo se abren nuestros ojos, hermano? Cuando nos exponemos a la palabra de Dios. Cuando buscamos al Señor sinceramente, buscamos ese nuevo nacimiento en su presencia, que es el motivo por el cual Él vino a la cruz del Calvario, que nosotros naciéramos de nuevo. Jesús le dijo, ¿por qué lloras? Bueno, vámonos al 16, ahí donde estábamos. María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y en ese momento a María se le acabó la tristeza, hermanos. En ese momento María se le olvidó porque estaba ahí junto a la cueva, junto a la entrada de la cueva, estaba llorando, desconsolada. Y en ese momento se le olvidó cuando tuvo un encuentro en ese momento con nuestro Señor Jesucristo. Después de haberlo visto sangrando, irreconocible en la cruz del Calvario, hermanos, después de ese momento, de ese evento, María cuando está desconsolada y cuando viene Jesús y le habla, le dice María, le llama por su nombre, en ese momento ella tiene un encuentro, en ese momento con Jesús, frente a frente, y en ese momento sus ojos son abiertos. Dice el 17, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Dice, mas ve a mis hermanos y diles, fíjense lo que le dice, subo a mi Padre. O sea, Jesús está diciendo, voy a subir a mi Padre y a vuestro Padre. O sea, el sacrificio de Jesús, hermano, en su resurrección, en ese momento Jesús nos hace parte de su familia ya. Era necesario que Él muriera en la cruz del Calvario. Porque fíjate lo que declara después, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ya no solo es mi Padre, ya no solo es mi Dios, ahora es de ustedes también. ¿Ven? ¿Y cómo se llevó esto a cabo? Por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Fíjense, después de estar llorando a la entrada de la cueva, ahora ya estaba con gozo y sale corriendo. Se le olvidó el llanto, se le olvidó todo y empezó a dar testimonio de quién había estado con ella en ese momento. Jesús fortaleció su corazón. Jesús fortaleció la vida de María. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos fortaleció y nos fortalece? Pero hablo de ese momento específico, hermano, cuando por primera vez tuviste un encuentro con Cristo. Cuando por primera vez había un Egipto, estaba la línea divisoria entre Egipto y la tierra prometida, y que tenías que pasar por en medio de eso, del mar. ¿Cuándo fue ese momento en el que Dios te abrió el mar? ¿Cuándo fue en ese momento donde Dios hizo que tú experimentaras su presencia, hermanos? En ese momento donde tú ya lees las Escrituras y pues, Señor, gracias porque me das entendimiento de las Escrituras, porque puedo comprender quién eres tú, porque sé que tú diste tu vida en la cruz del Calvario por salvarme, por lavarme de mis pecados, y porque a través de las Escrituras tú me enseñas un estilo de vida que cada día me acerca más a ti. O sea, ¿cuándo fue ese momento donde Dios tocó tu corazón? Donde Dios te abrió el entendimiento. Fíjate, con ellos fue diferente en todo momento. Fíjate, a uno les dio pan a los dos discípulos. A María solo le dijo por su nombre. En ese momento le hizo el milagro, hermanos. ¿Cómo fue tu tiempo? ¿Cómo fue tu momento exacto? Yo me acuerdo que estaba, después de venir de una vida de drogas, de alcohol y muchas cosas en mi juventud, hermano, a mis 19 años, yo me acuerdo que solamente llegué a una congregación con un misionero que llegó allá al barrio. Rentó un lugarcito ahí viejo, abandonado, que fue era un autolavados. Esa oficinita vieja, hermano, la hizo su casa. Llevó a su esposa, llevó a sus hijos a vivir a esa oficinita vieja. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Yo ahí, hermanos, llegué ahí me compartían de la palabra. A veces llegaba hasta drogado a ese lugar, hermanos. A la reunión de jóvenes, a veces llegaba drogado a ese lugar. Hasta que un día, después de haber estado visitando ese lugar, hermano,
en medio de la alabanza. Era un pastor que no tenía todavía un grupo de alabanza, no tenía en sí todavía una iglesia establecida bien, solamente era una pequeña misión que había abierto ahí en el barrio. ¿Cómo es de que con su guitarrita, nada más con su guitarra, hermanos, con unos cantitos, en ese momento ni tuvo que haber una gran orquesta, ni el gran predicador, ni nadie, hermanos, simplemente en ese momento cerré mis ojos, fruto de la palabra que ya vine escuchando, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. En ese momento se genera fe en mi corazón, clamo al Señor, y yo no sabía en ese momento qué era lo que iba a pasar en mi corazón, hermanos. En ese momento es como si Dios hubiera abierto mis ojos así y hubiera visto la palabra del Señor. Todo lo que tú ves a tu alrededor es diferente, es como que si tuviera vida, es como si Dios hubiera hecho algo en mi corazón. Yo no digo que todo va a pasar así, yo no sé cómo pasó contigo, cómo será, cómo fue tu encuentro con Cristo, o cómo va a ser tu encuentro con Cristo, pero de esa manera fue que Dios tocó mi corazón, en lo personal, a mí me tocó así, hermanos. O sea, yo nada más recuerdo que llegué y cerré mis ojos y de hecho ni levanté mis manos, yo nomás cerré mis ojos, y al momento de empezar a experimentar algo desconocido en mi corazón, que era paz, gozo, solamente se puede describir como que era una tranquilidad, como que era un momento de como si te sacara de un lugar de tormento y te metiera ahí y solamente hubiera paz. Eso fue lo que pasó en mi corazón, y eso fue lo que me llevó después a levantar mis manos, y fue lo que me hizo caer de rodillas, y todo el tiempo de la alabanza, hermano, así me la pasé, llorando, llorando, llorando y llorando y llorando. Eso fue lo que Dios hizo en mi corazón. ¿Cómo lo hizo contigo? ¿Cómo lo va a hacer contigo que no le conoces? Y desde ese momento, hermano, cuando yo me sentaba a leer las Escrituras, comprendía lo que estaba leyendo. Antes de ese tiempo yo me aventé un Nuevo Testamento que me regalaron. Ya me venían predicando, ya me venían evangelizando, y me regalaron un librito chiquito, un azulito de un Nuevo Testamento. Yo allá en México, en la ciudad, pues todo el tiempo andas en los microbuses, ahí en los camiones. Entonces esos largos viajes todos los días, hermano, pues ahí me lo iba aventando y lo iba leyendo, pero como un libro histórico, como algo que no penetraba en mi mente. Después de que pasó ese evento en mi vida, hermanos, yo pude comprender cosas que la Biblia hablaba. Es más, hasta como que saltan las palabras. Cuando habla acerca de Jesús y empezaba a leer de su sacrificio, de cómo Jesús dio su vida y todo, y empezaba a leer, como que ya hay algo en ti que te confirma lo que estás leyendo, algo como que te abre el entendimiento. Eso fue lo que pasó conmigo. Ese fue un encuentro que yo tuve con el Señor. Ahora, de ahí viene una vida de peregrinaje con Dios, donde hay bajadas, subidas, malas decisiones y todo, pero siempre al último Dios te saca a flote, porque aunque el justo cayere, como dice la Biblia, 7 veces lo va a levantar el Señor. Amén, hermanos. Entonces, si tú has nacido de nuevo, hermanos, y estás pasando por un momento terrible, o que te apartaste de Dios, si tú has recibido eso de Dios, solamente hay que pedir perdón al Señor y poner en acción, porque Él murió, Él resucitó para que nosotros tuviéramos vida, hermanos, y vida en abundancia, y no estar esclavizados en el pecado o en cosas que no convienen, hermanos, en cosas que no convienen. Amén, hermanos. Vamos a Primera de Corintios 15. Ya casi vamos a terminar, hermanos. Dice la palabra del Señor: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, aquí Pablo ya está haciendo un recordatorio donde está diciendo que estaba escrito y que así había de ser. En el 4 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Fíjense aquí cómo está haciendo un resumen a quienes se les apareció. En el 6 dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Cómo es que aquí Pablo está haciendo un resumen, ¿no? Como que era necesario que eso pasara, que ya estaba escrito, pero como también hace un resumen de a quién se les ha aparecido, ¿no? Después de su ascensión al cielo. Dice en el 7: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último, fíjense lo que dice Pablo, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Dice la palabra del Señor. A mí me apareció, dice Pablo. ¿Nos damos cuenta? A Pablo lo dejó ahí al último. Dios tenía un propósito con Pablo. Lo sabemos todos que es ese propósito y cómo era necesario que a Pablo se le apareciera.
Y vamos ya a terminar, dice, beneficios principales para nosotros de su resurrección. O sea, ¿cuáles son los beneficios principales? Hay muchos beneficios, hermano, pero los meros principales de donde podemos decir se desprenden todas las bendiciones. Romanos 4:25 dice la palabra del Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, Él murió en la cruz del Calvario y resucitó, hermano, para justificarnos delante del Señor. La justificación no la podíamos alcanzar en nuestras propias fuerzas. Aún así, si eran las obras que fuera, no podíamos alcanzar justificación delante del Señor. Pero Jesús cumplió eso, hermano, en la cruz, y Él pagó el precio, y Él nos ha justificado delante del Padre. Dice la palabra del Señor, la victoria sobre la muerte. Otra de los beneficios que podemos tener nosotros como hijos de Dios es la victoria sobre la muerte. Y para eso vamos al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, vamos a irnos al versículo 15, capítulo 15, perdón, y vamos a irnos al versículo 20. Dice la palabra del Señor, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Te das cuenta de la promesa de Dios para nuestras vidas, hermano? Y de lo que significa su resurrección. Que nosotros también, hermano, y todos nuestros familiares que han partido con el Señor, tenemos la convicción en este momento, hermano, que están en la presencia del Señor. Hace unos meses se murió mi suegro, gracias al Señor, está en la presencia de Dios. Apenas mi esposa también murió un tío, ya se imaginarán de qué están falleciendo. Murió un tío y también nosotros creemos que Dios tenga misericordia. Entonces, poco a poco, hermano, vamos viendo cómo el Señor de alguna manera nos tiene que llevar a su presencia. Hoy estoy aquí contigo, al rato ya no lo sé, mañana, tal vez, pasado, yo no lo sé. Lo que sí tengo que saber es tener la certeza de que si en este momento yo muero, en este momento tengo que estar en la presencia del Señor. Amén. Decía Pablo, ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Es lo que decía Pablo, ¿no? Con la palabra del Señor. Y dice ahí en ya vamos a terminar, hermanos, ya nada más. Vámonos al versículo 55 de ahí donde estamos. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer el 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde nos dio la victoria, hermano? En la cruz del Calvario, en su resurrección. Ahí nos dio la victoria el Señor, por lo cual uno de los beneficios que nosotros tenemos de su resurrección de nuestro Señor es la victoria sobre la muerte. Nosotros ya no morimos, hermano. Si eres nacido de nuevo, ya no físicamente, pero somos trasladados a la presencia del Señor. Amén. O sea, se va a morir este cuerpo, pero ya nosotros por dentro ya estamos vivos. O sea, esto nada más es un estuche, hermanos. Esto es un estuche que está corrompido y que pronto será destruido para que seamos liberados y ascendamos al reino de los cielos. Eso es todo. Nuestros hermanos que han partido, eso ha pasado en sus vidas. Se ha roto este estuche. Ahora nomás nosotros tenemos que tener la fe y la confianza y animarnos unos a otros, hermanos. Entonces, algún día se va a romper este estuche. ¿Cómo? No lo sé. No lo sé. Pero un día se va a romper este estuche. Y entonces lo que hay dentro, esa renovación que Dios ha hecho en nosotros, un día, hermanos, va a ser escoltada a la presencia de Dios. ¿Y cómo es que Jesús, hermano, desde la cruz del Calvario ya veía todo eso? Y desde antes, cuando ya estaba todos los planes de las profecías, pero hablando solo de Jesús en la cruz, Él nos veía aquí a todos, hermanos. Por ti, por ti, por ti, por todos, Jesús dio su vida en la cruz y por eso resucitó, hermanos. Segunda de Corintios, ahí mismo, no más en el siguiente libro, Segunda de Corintios 4, vámonos al versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, ¿quién lo resucitó? El Padre. A nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Nos damos cuenta de las promesas de parte de Dios, hermano? Y bueno, nos ha dado un espíritu, fíjate, el último ya nada más, nos ha dado una esperanza viva. Nuestros pecados han sido borrados, fíjense,
lo que tiene que ver con lo que nos ha dado una esperanza viva, convicciones en nuestras vidas, tiene que ver con nuestros pecados han sido borrados, somos justificados delante de Dios, pasamos de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios. Juan 1:12, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Mas a todos a los que creyeron, a los que le recibieron, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero esta potestad no hubiera sido posible si Jesús no hubiera ido a la cruz del Calvario. Nos ha dado herencia eterna que nadie, hermanos, nos la puede quitar. Primera de Pedro 1, del 3 al 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar al Señor, darle gracias por este tiempo. Gracias porque un día como hoy conmemoramos, hermanos, su resurrección. Días anteriores, su muerte, hermanos, su padecimiento, su calvario. Cierra tus ojos ahí en tu lugar mientras te voy leyendo la conclusión, hermanos. La vida de Jesús en este mundo, o sea, el trayecto que Él vivió con los discípulos, su muerte y su resurrección, fueron con el único propósito de salvarnos, hermanos, y llevarnos a su presencia para toda la eternidad. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios, te damos gracias, Dios. Gracias por este tiempo, Dios, porque eres bueno, Señor. Eres bueno y día con día nos recuerdas, mi Señor, tus bendiciones. Día con día, Señor, traes a nuestra memoria tu palabra, que es la única que nos puede abrir el entendimiento, Señor. Tu palabra, Dios mío, es la que nos lleva a tu presencia, Señor. Es la que hace que nazca fe en nuestro corazón y tú nos das ese nuevo nacimiento a través de tu Espíritu Santo, Señor. Dios, aquí estamos en tu presencia, Señor. Aquí estamos, Rey de Gloria, recordando aquel día, Señor, cuando tú diste tu vida en la cruz del Calvario, Señor. Aquel día cuando tú resucitaste de entre los muertos, Señor. Aquel día, Dios, cuando empezamos nosotros, Señor, a entrar en la presencia de Dios. Cuando se empezó a hacer la cosecha, Dios, de almas nuevas, Padre mío, a tu reino, Señor. Ahí en tu lugar, si tienes algo de qué arrepentirte, si hay algo en tu corazón que esté estorbando o que no estés tomando en serio la vida de Jesús, su sacrificio que dio en la cruz del Calvario, arrepiéntete delante del Señor y pídele perdón al Señor, porque has jugado con su palabra, has jugado con lo que Él ha hecho. Él nos regaló su salvación, Él padeció por nosotros, y si has jugado con esa salvación, has sido irresponsable, dile al Señor que te perdone. El Señor nos perdona nuestros pecados. Pídele perdón al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos perdón, Padre mío, si en algún momento, Dios, no hemos hecho caso, Señor, o hemos hecho caso omiso de tus mandamientos, de tu palabra, tirando por la borda tu sacrificio, mi Señor, pensando que mis obras me van a salvar, Señor, pensando que mi bondad me va a salvar, Dios, pensando que todo lo que yo haga me puede salvar. No, Señor, es tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Pídele perdón al Señor, pídele perdón si no has instruido a tus hijos acerca de la salvación, si no has enseñado a tus hijos de esta nuestra Pascua, no les has enseñado a tus hijos. Pídele perdón a Dios por la responsabilidad, pídele perdón al Señor si no has caminado rectamente delante de su presencia. Perdona nuestros pecados, Padre eterno, Señor, y derrama tu sangre sobre nuestras vidas. Y si tú has caminado rectamente, si has hecho hasta lo imposible por agradar al Señor, por caminar con un corazón limpio, honesto, dile: Señor, gracias, Señor. Gracias porque desde aquel día que tocaste mi corazón, Señor, desde aquel día cuando te conocí por primera vez, desde aquel día cuando tú abriste mi entendimiento, abriste mis ojos, Dios, hasta hoy he caminado fielmente en tu presencia, Dios, como un día lo hizo José, Dios. Como un día caminó José en tu presencia, Dios, rectamente delante de ti, Dios. Yo te doy gracias. Ahí en tu lugar dile: Dios, gracias, Señor, por darme el entendimiento, Dios, para caminar rectamente delante de ti, Señor. Esto no hubiera sido posible en mis fuerzas. Fue tu presencia, fue tu Espíritu Santo, Dios. Gracias, mi Señor, por nuestros hermanos, Señor. Gracias, Dios, porque tú tocas, porque tu palabra, Dios, nos trae vida, nos redarguye. Tu palabra nos da esperanza, mi Señor. Gracias, mi Señor Jesucristo, Dios. Muchas gracias, Padre eterno. Gracias, mi Señor Jesús, Señor.
Gracias, mi Señor. Dile, Dios, gracias, Padre mío, Dios. Gracias, mi Señor, por todo, Dios. Gracias, mi Señor. Amén, Señor Jesús. Amén, Padre eterno, Dios. Amén, Señor. Amén, hermanos. Paso el lugar al pastor Tony. Damos gracias a Dios por ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y ese sacrificio es el que nos hace dignos delante del Padre. Hoy celebramos el evento más importante de toda la historia. Cristo pudo haber nacido, pero si no haya resucitado, estaríamos muertos y nuestra fe no tendría ninguna esperanza. Pudo haber ido a la cruz del Calvario y pagar el precio que pagó, pero si no haya resucitado, usted y yo estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero la resurrección, eso le da significado a nuestra vida, porque esa es nuestra esperanza, que un día, el día que a Él le plazca, bien sea que Él venga o que Él nos llame, estaremos allá con Él. Amén. Vamos a celebrar la cena del Señor. Mis hermanos están listos. Cuando ellos estén aquí, quiero invitarles que vayan pasando. Mientras ustedes van pasando, quiero explicarles lo que significa la cena del Señor. Quiero que medite en ello, por favor, y quiero que lo analice. ¿Quiénes pueden tomar la cena del Señor? Todos los que hemos creído que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Todos ellos, todos nosotros que hemos rendido nuestra vida a Cristo, los que hemos dicho: Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Pero si llegara a haber una persona hoy, aquí, en este lugar, que un día entregó su vida a Cristo y por alguna circunstancia se alejó, quiero orar contigo antes de que tomes la cena del Señor. Quiero que vayas delante de Dios y que hagas esta oración conmigo. Cerremos nuestros ojos, y si hay alguien que se ponga cuentas con Dios y que le diga: Señor Jesús, vengo delante de ti pidiéndote perdón por haberme apartado, por haberme alejado de tu rebaño. Te pido que por favor, Padre amado, así como tú abriste tus brazos al Hijo pródigo, así hoy tú abras tus brazos y me recibas una vez más. Te pido perdón por todos los pecados que he cometido, y te pido, amado Dios, que me fortalezcas y que me ayudes para seguir caminando en tu presencia. Si hubiera alguien en este día que nunca ha entregado su vida a Cristo y quiere ser un creyente verdadero delante de Dios, todos con sus ojos cerrados. Si hay alguien aquí que ha escuchado la palabra de Dios y quiere que Jesús sea su Señor, yo te quiero invitar que simplemente alces tu mano y vas a repetir conmigo una oración. Si hay alguien que quiere rendir su vida a Cristo, no sabemos qué va a pasar mañana. Si a Dios le place, Él nos puede llamar hoy, en este mismo momento. Y la única certeza que tenemos es que si estamos en Cristo, entonces tendremos la recompensa de estar delante de Él. Si hay alguien aquí que quiere rendir su vida a Cristo, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido que por favor perdones todas mis rebeliones. Te doy gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Señor, gracias por esos azotes que tomaste que me pertenecían a mí. Padre amado, perdona mis faltas. Te pido que por favor escribas mi nombre en el libro de la vida y que tú me ayudes, Señor, a poder vivir de acuerdo a tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitar a mis amados que todos los que deseen participar de la mesa del Señor vayan pasando. Hagan 2 líneas, por favor, y regresamos a nuestros lugares. Y quiero que recuerde esto. Jesús sabía que la hora del sacrificio y de su partida estaba cerca.
sabiendo que Él pagaría el precio por los pecados del mundo. Él sería la conexión entre el sacrificio y la Pascua. La libertad que Dios dio a Israel de la esclavitud, y ese sacrificio también hoy nos rescata a nosotros de la muerte eterna. Él, Jesús, es el Cordero sin mancha que se sacrificó aquella noche, cuya sangre fue colocada en los postes de las puertas en señal de protección al pueblo de Dios. Jesús sabía que el camino a su muerte sería difícil. Ser el Cordero para el sacrificio era una carga muy abrumadora, era un precio muy alto que había que pagar. Pero la Escritura dice en Lucas 22, 14 y 15: y cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Jesús tenía un deseo profundo. Quería reunir a sus discípulos a la mesa y recordarles lo que significaba la Pascua. En las próximas horas, Él lo redefinió para siempre. Solo Él sabía que el ritual que Moisés había enseñado estaba llegando a su cumplimiento. Él sería la nueva celebración que estaba en el horizonte, en la que Él sería el Cordero inmolado. La mesa es inclusiva, está abierta para todo aquel que la quiera recibir. En esa mesa, ese día estaba Pedro. Jesús, sabiendo que lo negaría unas horas después, no se lo impidió. En esa mesa estaba Judas, aquel que por unas monedas vendería a su maestro. En esa mesa también se encontraba aquel joven que dice que cuando llegaron a apresar a Jesús, salió huyendo. Y Jesús dejó que participara a cada uno de ellos. Nosotros no somos mejores que ellos. Y es por eso que Jesús no hace la invitación. Como decía hace un momento atrás, solamente hay una cosa que Él requiere: que Jesús sea su Señor, que Jesús sea su Salvador. Los discípulos no estaban solos ese día, porque cada creyente, al igual que ellos, venimos y nos hacemos partícipes de esa mesa también. Iglesia, Dios te invita, Dios me invita a que seamos parte de esa mesa hoy. Recuerda, el pan simboliza su cuerpo, y Él explicó que cuando ese pan fuese quebrado, sería por los que estaban en esa mesa, y hoy es por ti y por mí. La copa simboliza su sangre, esa sangre que nos limpió de nuestros pecados. La sangre no sería derramada en vano. Esa sangre se derramaba por los sentados a la mesa y también por los que hoy participan. Usted tiene ese privilegio hoy. Es por eso que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11, dice la Escritura: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es por eso que quiero que usted entienda que lo que hoy vamos a tomar son elementos que simbolizan el sacrificio que Cristo hizo. Escuche lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 11, verso 23. El apóstol Pablo hablando dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús,
la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomen el pan. Y quiero que recuerde cada vez que usted come ese pan, así como el pan es quebrado, así Jesús recibió cada golpe, cada azote, cada humillación por tus pecados y por los míos. Asimismo también tomó la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tome la copa. Así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Esta tercera copa, la que Jesús tomó, la tomó y Él hizo una promesa y dijo: hay una copa más que yo quiero tomar con ustedes, pero esa la vamos a tomar el día que estemos en el reino con el Señor. Es por eso, iglesia, que es necesario que te esfuerces, que sirvas a tu Señor de la mejor manera, que vivas en santidad, porque Él está esperando por ti y por mí. Así que dale gracias a tu Señor por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Señor amado, te damos gracias, Dios, por esa victoria, Señor, que tú tomaste en la cruz del Calvario, Señor. Y cuando el enemigo pensaba que había vencido, Dios, al tercer día tú resucitaste y nos resucitaste junto contigo, Dios. Padre amado, te damos gracias porque aun siendo lo vil y lo menospreciado del mundo, Dios, a ti te plació tomarnos y hacernos tu pueblo, Dios, hacernos tu iglesia, Dios. Amado Dios, permite, Señor, que en tu grande amor y en tu misericordia, Padre amado, cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que hemos creído en ti, Señor, Padre amado, nos podamos esforzar en continuar caminando hacia la meta que tú nos has marcado, Dios. Señor amado, necesitamos de tu fuerza, necesitamos de la ayuda de tu Espíritu Santo para poder llevar todas las adversidades, Señor, que puedan venir a nuestra vida, recordando siempre, Señor, que hay una copa más que está esperando para ese día que nos sentemos en las bodas del Cordero, Dios, y se pueda consumar, Dios amado, tu esposa, tu amada, tu iglesia y tú, el amado que anhelamos ver, Dios. Padre amado, nos ponemos en tus manos y te damos honra y te damos gloria por todo lo bueno y maravilloso y extraordinario que tú eres, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque ya estamos allá, aunque todavía no. Te damos honra, Dios. Te damos gloria, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Jesucristo, eres la vida, la esperanza en mi ser.
disipaste mis temores con tu amor. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, eres Señor. Jesucristo, eres la vida, la esperanza en mi ser. Disipaste mis temores con tu amor. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, eres Señor. Te bajaron de esa cruz, dispusieron para ti esa solitaria tumba que no pudo detenerte, no, no. Yo me regocijo en ti, Jesucristo, eres en mí, el camino, la verdad, y eres la vida. Todo aquel que crea en ti, vida eterna tendrá. Eres la resurrección y eres la vida. Yo me regocijo en ti, Jesucristo, eres en mí, el camino, la verdad, y eres la vida. Todo aquel que crea en ti, vida eterna tendrá. Eres la resurrección y eres la vida. Jesucristo, eres la vida, la esperanza en mi ser. Disipaste mis temores con tu amor. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, eres Señor. Una vez más, Jesucristo, eres la vida, la esperanza en mi ser. Disipaste mis temores con tu amor. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, eres Señor. Te bajaron de esa cruz, dispusieron para ti esa solitaria tumba que no pudo detenerte, no, no. Yo me regocijo en ti, Jesucristo, eres en mí, el camino, la verdad, y eres la vida. Todo aquel que crea en ti, vida eterna tendrá. Eres la resurrección y eres la vida. Sí, Señor, yo me regocijo en ti, Jesucristo, eres en mí, el camino, la verdad, y eres la vida. Todo aquel que cree en ti, vida eterna tendrá. Eres la resurrección y eres la vida.
Yo me regocijo en ti, Jesucristo eres en mí, el camino, la verdad y eres la vida. Todo aquel que cree en ti, vida eterna tendrá. Eres la resurrección y eres la vida. Una última vez, yo me regocijo en ti, Jesucristo eres en mí, el camino, la verdad y eres la vida. Todo aquel que cree en ti, vida eterna tendrá. Eres la resurrección y eres la vida. Iglesia, regocíjate, porque tu Señor vive, porque la tumba está vacía y nuestra esperanza es que pronto estaremos con Él. Amén. Apláudele a tu Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.